Muy buen día, mi nombre es Miguel Jordan y a continuación hablaremos un poco sobre lo que es el comportamiento de la luz, si es un comportamiento de onda o si es un comportamiento de partícula. Ha habido mucha controversia sobre el comportamiento de la luz porque desde hace tiempo se estaba en la controversia de que si era un comportamiento como partícula o como onda o un tipo de radiación, de emisión. A la actualidad pues se ha llegado a la conclusión de que la luz se puede comportar de las dos maneras, tiene los dos comportamientos, pero depende del experimento o de la actividad que estemos realizando, es de la manera en que pues se va a comportar o de la que tomaremos ese comportamiento. Aquí por ejemplo lo que podemos ver es lo siguiente, este sería un comportamiento de onda. De este lado digamos que se encuentra una luz, algo que genera luz, o podemos pensar que es el sol, y el sol irradia toda esa luz, ¿verdad? Toda esa luz se comporta aquí como la siguiente manera, que son estas circunferencias que es la onda, son las ondas, y pues conforme va avanzando se va expandiendo y va llegando a diferentes lugares. Este es el comportamiento de onda. Aquí por ejemplo pues simplemente una linterna lo podemos tomar como referencia. Yo hago que haga esta reacción que genere luz, y pues la luz por medio de ondas empieza ¿cómo se dice? A dispersarse en el área en la que la estoy reflejando. Si yo acerco la luz a la mesa, pues su circunferencia de la luz va a ser mucho más pequeña. Pero ¿qué sucede cuando yo alejo la lámpara? La luz pues se expande, ¿verdad? Esto sucede porque es una onda. Conforme más avanza, más emite luz, las ondas se empiezan a hacer mucho más grandes y empieza a llegar a diferentes lugares. También está el comportamiento de partícula. Las partículas de la luz se llaman o se conocen como fotones. Anteriormente se llamaban corpúsculos y a la actualidad se conocen más comúnmente como fotones. La luz se irradia, químicamente hablando, pues la luz genera esos fotones que son ciertas partículas y llegan a los demás objetos, a los demás materiales, y puede generar alguna reacción química. Un ejemplo es la oxidación de los metales, que es también derivado de un efecto fotoeléctrico también. Por ejemplo, está la luz del sol, que durante muchos días choca, esa luz del sol le da a un cierto metal, imaginemos que es esto, y pues constantemente la luz del sol comienza a irradiar, los fotones comienzan a llegar, y todos los materiales están hechos de átomos, los átomos también tienen muchos electrones, comienzan a chocar los fotones, los electrones se excitan y empiezan a salirse de este elemento, de esta barra de metal. Entonces tiene mucho que ver la oxidación con el oxígeno, pero también en cierta parte con los fotones, con la luz. Chocan los fotones, el electrón se sale y comienza a vagar, se excita y comienza a salirse de su área, ¿verdad? Principalmente en los experimentos que realizaremos, unos experimentos sencillos, veremos un poco de lo que es el comportamiento, pero de onda, el comportamiento de la luz de onda. Aquí por ejemplo tenemos este vaso. Lo que haremos es lo siguiente, tenemos esta hojita con unas flechitas dibujadas. Como podemos ver, el contenido del vaso pues es aire, el material del que está compuesto es vidrio. Si yo pongo la hojita detrás del vaso, las flechas siguen la misma dirección, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder cuando le pongamos agua, le pongamos líquido al vaso? Ahí está. Va a suceder lo siguiente. Esto se llama efecto de refracción o comportamiento de refracción. Aquí lo que sucede es, por ejemplo, la luz viene hacia acá, hay cierta luz, ciertas ondas de luz que se emiten, chocan con el vaso de agua, están pasando a través del cristal y a través del agua, y lo que sucede es lo siguiente. Imaginemos que aquí hay dos líneas que son las de las ondas de luz, chocan con el vaso y generan cierto ángulo, porque el vaso es circular, generan cierto ángulo y hace que estas líneas se crucen. Entonces al momento de que se crucen las líneas, la imagen se voltea. Aquí lo pegamos al vaso y mire, podemos ver que la imagen es normal, es la misma dirección de las flechas.
pero cuando alejamos a cierta distancia las flechas, aquí cambian de lugar, cambian de, se voltean, cambian de orientación, ¿ok? Ahora, también podemos observar aquí, por ejemplo, lo que es también el movimiento de onda. Aquí yo estoy encendiendo la luz y las ondas emitidas pues chocan con el material del vaso, entonces por eso se genera esta sombra. Aquí podemos ver toda la luz emitida por la lámpara, pero como está chocando, está incidiendo sobre el vaso, pues aquí se genera esta sombra. Pero como el vaso es transparente, el agua también es transparente, pues también permite que haya cierto paso de luz, y por eso también podemos ver aquí dentro del vaso esta luz emitida. De igual manera aquí en este frasco vacío también, pues como está vacío, hay más traspase de luz. Aquí en el agua solo es más en el centro, si pueden observar, es más en el centro de la sombra del vaso donde se genera esta luz, y lo demás es más oscuro. Y en cambio cuando el vaso está vacío, pues es más general, toda la luz puede pasar mucho más sencillo. Estos son básicamente los comportamientos de onda de la luz, dependiendo de la luz que se está emitiendo, de la cantidad de luz que se está emitiendo, de si hay objetos que la obstruyan o no. Entonces si es un objeto demasiado denso, pues la sombra va a ser, no va a pasar esa luz, va a generar mucha sombra. Aquí por ejemplo lo que podemos ver es también el material está formado por líneas rectas, se generan las sombras en líneas rectas. Si está de diferentes formas, si tiene diferentes formas, la sombra también se genera de esas mismas formas, porque pues es el paso de luz. Claro que va cambiando pues dependiendo del ángulo y del lugar, la dirección en la que pongamos esta luz. Aquí también por ejemplo podemos observar lo que es algo de refracción de la luz. Aquí está esta laminita de la tabla, esta laminita de metal, y yo al momento de colocar en cierto ángulo esta luz, ahí me refleja a mí. Yo estoy apuntando la luz hacia la laminita, pero como es algo de metal, esta luz está chocando y se está reflejando hacia mí. Esto también es, por ejemplo, algo de refracción también. La luz llega, choca y regresa de vuelta. Espero que se haya quedado bien entendido que existen pues esos dos comportamientos de la luz, como de onda y de partícula. Eso sería todo por el momento. Les agradezco y me despido.